Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Una semana más, aquí estamos en Una Mezquita 7 Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema relativamente interesante, diría, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Porque es la típica temática que en muchas ocasiones se puede dejar de lado, pero que yo creo que todavía a partir de la realidad coronavírica adquiere una importancia mucho más relevante tiempo atrás. Hoy vamos a hablar de la acción social, de la participación de alguna manera que tienen algunos colectivos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales o fundaciones en la vida de nuestra sociedad, de la sociedad cordobesa, de cómo de alguna manera se implican en ayudar a esas personas. También de alguna manera trataremos el ámbito de la responsabilidad social corporativa que pueden asumir algunos y la perspectiva o el punto de vista que ellos nos pueden aportar. Además son tres personas que hoy nos acompañan, de cariz también joven, como solemos decir habitualmente. Verónica Romero, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. A mi izquierda, gracias por venir. Encantada. Ella forma parte de la Fundación Acuarela de Barrios de Lucena. Eres educadora también, ¿no? Y bueno, estás integrada ya desde hace mucho tiempo también en esa parte de coordinación de alguna manera de la Fundación, ¿no? Sí, pues trabajamos con niños en riesgo de exclusión social. Acuarela tiene una misión muy básica que es favorecer un desarrollo integrador con los menores que trabajamos desde muchos ámbitos. Ahora a lo largo de la charla pues iremos explicando un poquito cada punto. Enseguida nos vamos a adentrar precisamente en esa actividad que hacen. Con nosotros tenemos también a bueno, además es un compañero de los medios de comunicación que me congratula que esté con nosotros, José Manuel Cecilla. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, José Manuel. Hacía tiempo que no nos veíamos, por cierto. Bastante. Mucha actividad, mucho frenesí, de alguna manera. Mucho trabajo, ¿no? Los periodistas muchas veces no paramos en un sitio quietos, ¿eh? Bueno, sí. Tú además tienes esa formación también y estás integrado también en acoger, que a mí me gustaría de alguna manera, acoger suena mucho en Córdoba, con J, por cierto, que es una asociación que tiene una actividad muy concreta que me gustaría que nos explicaras. Sí, Acoger es una asociación, es la Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación, que lo que quiere decir es, nosotros nos dedicamos fundamentalmente al tratamiento terapéutico voluntario de la rehabilitación de las personas que tienen una adicción al juego. Bueno, pues es importante que lo tengamos en cuenta en este precepto de programa para adentrarnos precisamente en esa temática. Araceli Muñoz también es educadora, también es de Lucena, además, y vamos a decir, lo hemos dicho justo antes, con ese nombre no podía ser casi de otro sitio. ¿Qué tal, Araceli? Gracias por estar aquí. Gracias, igualmente. Ya nos conocíamos previamente y bueno, es un honor que también estés con nosotros. Gracias. Formas parte de una labor educadora con niños también, sí. ¿no? Sí. Niños además que forman parte, ¿no?, de zonas en transformación social también, sí, en ese municipio cordobés, ¿no? Sí, sobre todo eso con niños que están en riesgo de exclusión social, en los que nosotros trabajamos con ellos. Pues la primera pregunta que se me viene a la cabeza, que teníamos de alguna manera orquestada, situar más allá de poder dibujar a qué se dedica cada una de ellas, es que nos dibujarais un perfil sobre cómo veis a personas que los medios de comunicación calificamos como que medios y políticos, como que están en zonas de exclusión social o en zonas de transformación social. ¿Cuáles son los perfiles o las identidades de esos colectivos realmente? Porque hablamos de eso muchas veces sin saber o poder determinar a qué nos referimos en concreto. Me gustaría que lo explicarais vosotros, por lo menos allí en tu caso, a ver. Vale, pues mira, desde nuestra entidad, además una pregunta bastante interesante porque se dice perfil de riesgo de exclusión social, pero ¿eso qué quiere decir? Pues otra realidad. No es la realidad de tu día a día en tu casa, de una familia que ha tenido una educación estructurada o que seguimos la corriente de cualquier familia con un nivel tanto cultural como económico medio. Es una realidad, pues tenemos menores sin agua corriente, que no tienen una persona que esté pendiente de ellos para ir al colegio, cosas que en el día a día de cualquier familia es lo más habitual y genera un estrés, pero es lo normal. Pues esos menores viven pues sin normas, sin leyes, sin saber en qué día viven, sin saber qué van a comer, si tienen algo en la nevera, sin luz, sin familia a lo mejor cercana porque proceden de otros países o de otros pueblos. Es una realidad complicada y hasta que no trabajas en una entidad como nosotras, no eres consciente de que eso existe, incluso en tu mismo pueblo. Mucha gente pensará, pero bueno, estamos hablando de gente que a lo mejor no tiene un proyecto vital definido, podríamos decirlo así. Podría ser, pero hay muchos perfiles distintos. Puede ser que no tenga un proyecto vital definido, puede ser que por algún tipo de enfermedad se hayan visto en una situación familiar complicada, por
otro motivo, por la muerte de uno de los progenitores. Un ejemplo, pues ha muerto la madre, el padre se ha metido en el alcohol por el motivo emocional, pero hay unos niños que tienen que seguir luchando por ellos, no tiene recursos, no tiene herramientas. Hay muchos perfiles distintos. No es siempre el típico perfil de emigrante sin recursos, no, que eso es lo primero que se nos puede venir a la mente a la mayoría, pero no, hay muchos perfiles distintos y muy cercanos que no somos conscientes de que el vecino de al lado a lo mejor está viviendo una realidad que no es como la nuestra. Fijaos que mucha gente ya también pensará, bueno, mucha gente, yo mismo, esto puede ocurrir en un país como España. Vosotros, José Manuel, has definido el perfil de personas a las que abordáis o a las que ayudáis, mejor dicho. Es verdad que esto es una realidad, te iba a decir paralela, pero demasiado vinculada a una realidad social que a veces no miramos, ¿no? Totalmente, además, de hecho, nosotros en este sentido, te hablo en el tema de la asociación en concreto, las personas que tenemos en riesgo de exclusión social normalmente son personas que, aparte de traer lo que es la adicción en sí, vienen con familias desestructuradas, vienen de barrios sobre todo más humildes de Córdoba, ¿no? Son gente que tiene muchísimos problemas dentro del ámbito familiar, ya sea, como bien ha dicho la compañera, en el sentido de puede ser separación de padres, problemas que el padre pueda tener, incluso la misma adicción, es decir, en este caso puede ser juego, alcohol, puede tener la misma adicción que el propio hijo o la hija, e incluso se le atiende a los dos. Quiere decir que tiene muchísimas familias, pero recalco el tema sobre todo humilde porque es donde realmente los operadores, en este caso de juegos, se están centrando más. Es decir, en Córdoba encontramos muchísimos salones de juego, muchísimos operadores de juego, pero que se centran muchísimo en los barrios más humildes, buscando sobre todo atraer a este tipo de perfil en concreto. Digamos que aprovechan esa situación para captar una serie de clientes, porque son clientes de alguna manera, que con el mero hecho a lo mejor de utilizar el azar o lo que pueda venir o el porvenir y un golpe de suerte, bueno, pues aprovechan esa a lo mejor más carencia de recursos para captarlos, ¿no? Efectivamente, ellos buscan directamente a ese tipo de personas. Concretamente, además, estamos viendo que hay una evolución constante de personas de 18 a 25 años en los cuales carecen de esos recursos económicos y lo que buscan es lo que nosotros denominamos dinero fácil. Ese dinero fácil que ellos buscan, claro, lo que provoca es que esta persona en un futuro desarrolle una adicción, en este caso al juego. A mí me gustaría que muchas de las personas que están escuchando esto que estamos ahora mismo hablando o tratando, hagan un poco de conciencia. No vamos a hablar de la conciencia social que hay sobre todo esto, pero también me gustaría que esos gestores que forman parte de lo público tengan en cuenta estas realidades, ¿no? Y a la hora de permitir o no permitir una serie de cosas que yo creo que por ahí a lo mejor podría empezar de alguna manera también ese pequeño tratamiento, si podríamos simbolizar. Araceli, a ver, hablamos de perfiles, pero realmente este tipo de personas que demanda, porque claro, en concreto vosotras que sois educadoras, vais a un sesgo, ¿no?, poblacional con unas edades comprendidas en una etapa de formación de la persona y que por esas circunstancias precisamente no acaban de completar una formación, es decir, no se desarrollan como tal, como una persona, íbamos a decir, cualquiera, ¿no? Pues sí, nosotros cogemos a niños de 6 a 16 años aproximadamente y bueno, nuestro trabajo en la fundación sobre todo es darles mucho cariño, que se sientan muy acogidos con nosotros, que se sientan libres de poder hablar de lo que sea. Y bueno, nosotros allí pues lo que intentamos es que ellos tomen una línea correcta. Algunos pues no quieren estudiar, pues bueno, se les brinda la oportunidad de otras líneas, pues a lo mejor la escuela taller, jardinería. A otros les gusta el dibujo, pues nosotros les brindamos la oportunidad de pues, apuntarse a cursos de dibujo para que ellos vayan pues tomando conciencia de lo que realmente a ellos les gusta. Entonces nosotros, como también estamos en contacto con los colegios, ¿vale?, y con sus tutores, pues hacemos eso, ¿no?, que ellos se sientan cómodos y que poquito a poco pues vayan estudiando, que vayan sabiendo lo que ellos quieren ser en esta vida.
Así que nosotros intentamos pues que todos ellos busquen la línea de lo que les guste. La primera de las acciones que abordáis es, a ver, ¿estas personas van a vuestros centros, buscan esa ayuda o sois vosotros o vosotras las que tenéis que ir a buscarles? Hay como cierto, por así decir, 3 vías de acceso. Unos vienen porque llaman a la puerta y saben que nosotros les podemos ayudar, o porque tienen un conocido que saben que le va bien con nosotros y vienen. Eso es, tiempo atrás era lo más normal, el boca a boca, y ellos mismos pues buscan un sitio donde estar. Otra línea importante es servicios sociales. La Delegación de Servicios Sociales de Lucena nos van derivando familias que consideran que pues, necesitan una intervención por nuestra parte o necesitan algún tipo de apoyo, y los centros educativos, los institutos y los colegios, como ha dicho mi compañera Araceli, tenemos muchísimo contacto a diario con ellos, y cuando captan alguna familia o algún menor que tenga una necesidad y en casa no se les puede cubrir, pues intentan que nosotros pues lo admitamos como usuarios, y allí empieza con nosotros el recorrido. ¿Son gente que se deja ayudar de entrada o cuesta? En mi caso en concreto, en nuestro caso, normalmente no se dejan. No se dejan, ya sea por el prototipo de adicción en este caso, normalmente, y con la compañera coincido en que, por ejemplo, a nosotros nos vienen. A nosotros nos buscan, pero nos buscan por algo. Y nos buscan cuando realmente ellos o ellas se han arruinado económicamente. Es decir, lo que se llama tocar fondo, ¿no? Tocamos cuando fondo, llegan ya con un problema casi sin solución. Efectivamente, y nos piden la ayuda, ¿no? En este caso. Es verdad que, obviamente, nosotros a través del trabajo de prevención que vamos realizando durante toda la provincia, y sobre todo en institutos, colegios, para enseñar cómo es la adicción, qué tipo de problemas puede traer, cuáles son las consecuencias, nos conocen mucho más, pero obviamente el paciente en sí o la persona en sí viene directamente a nosotros. Cuesta mucho luego convencerles de que tienen que entrar o adentrarse en una terapia. Mucho, mucho. En vuestro caso, Araceli. Bueno, en nuestro caso es que nosotros tenemos una línea de actuación que es la psicología. Entonces, nosotros trabajamos con los niños directamente y también con las familias. Entonces, en general, se dejan ayudar. Hay otras familias, pues, que a lo mejor les cuesta un poquillo arrancar, tener confianza con nosotros, pues, contarnos, pues, algunas cosas, no más íntimas, pero por lo general, los usuarios de Acuarela de Barrio suelen aceptarlo bien y remontar y estar bien, vaya. Bueno, ya de por sí nos alegra, ¿no? que haya gente como vosotros, ¿no? Que forme parte de fundaciones, de asociaciones, de organizaciones no gubernamentales, que hayáis decidido también, bueno, ya no solo vuestra acción de desarrollo personal, sino también profesional, de ayudar a la gente, ¿no? ¿Cuáles son los principales inconvenientes que ya detectáis de por sí hoy por hoy en una sociedad como la nuestra? ¿Hay una conciencia sobre esto? Ya no digo de ayudar, sino de que hay un problema que hay que solucionar de manera paralela al desarrollo ya propio evolutivo de la vida. Creo que hay mucho camino por recorrer aún, pero que se está viendo ya más conciencia cada vez más. A lo mejor 15 años atrás, en la época en la que yo estudiaba, pues no había este tipo de conciencia, ¿no? Siempre estaban pues los niños que eran distintos o tenían otras habilidades, otras cualidades, pues se tendían como que eran los marginales, ¿no? Ahora no, ahora se está haciendo una labor importante socialmente en general, creo que educativa mucho, los centros educativos apuestan mucho por integrar este tipo de perfiles, y creo que poquito a poco se va consiguiendo, pero sí, todavía hay mucho por hacer con la sociedad en general. ¿El principal escollo cuál es? A ver, José Manuel, que vosotros ya de por sí detectáis ese inconveniente primario. Sí, el inconveniente, primero nosotros nos enfrentamos ante un gigante, ¿no? Que es un operador, ¿no? Y claro, al enfrentarnos a eso es el primer inconveniente que tenemos cuando viene una persona o cuando atendemos a una persona, es muy claro, yo no tengo este problema. Esa es la clave. O sea, la primera es la negación del hecho, ¿no? Efectivamente, yo no tengo este problema, ni lo tengo ni lo voy a tener. Obviamente, ¿no? Cuando tú tienes a una persona que está sentada delante tuya, te está diciendo que no tiene ningún problema, obviamente te está negando la realidad.
Claro, obviamente la gente está concienciada. Bueno, está concienciada. La cuestión es llevar, si esa concienciación la llevan a cabo. Ese es el problema que tenemos aquí. Claro, la gente sabe perfectamente cuál es el tipo de problema, el tema de riesgo de exclusión social, el problema de las adicciones, el problema de este tipo de enfermedades crónicas, cualquier tipo de vinculación social que tenga con los jóvenes o con cualquier usuario, la gente lo sabe, la cuestión es llevarlo a cabo. Y esto yo creo que sí que es verdad que es muy complicado y es un camino muy largo que tenemos que recorrer todos y todas, porque obviamente la sociedad está concienciada pero no lleva a cabo este tipo de... Hablando de esa conciencia, ¿cuáles son esas herramientas básicas que harían falta ya de por sí, de entrada? Yo no sé si más ayudas, más conciencia, que las fueran las empresas también las que propiamente... Hoy en día, había sacado al principio en la entradilla, ¿no?, el ámbito de la responsabilidad social corporativa. En Córdoba tenemos la suerte de tener hasta 92 asociaciones, fundaciones, ONGs que se dedican a ayudar, y muchas forman parte también de colectivos de empresa, ¿no?, que han apostado por eso, ¿no? Pero ¿cuáles son esas herramientas, esos mecanismos ya básicos para adentrarnos en una plena ayuda a gente de este tipo o gente con este problema? Pues principalmente, hombre, uno de los grandes problemas es el económico, porque nosotros, por ejemplo, en concreto estamos abiertos, ¿no? Estamos ayudando a los niños. ¿Hablamos de financiación directamente o para los propios proyectos, incluso también para las propias familias, entiendo, ¿no? Bueno, ¿a recursos? Ahora mismo para el proyecto, para que nosotros podamos estar abiertos y podamos ayudar a esas familias que vienen a nuestra fundación. Pero también echamos muchas veces en falta, pues, un espacio público donde podamos ir a hacer cualquier cosa, que se nos otorguen, pues, a lo mejor horas. Venga, pues os voy a dar ahorita en el patronato y podéis allí correr con los niños, podéis hacer actividades. Eso sí es verdad que nos falta. En ese sentido, ¿vosotros pensáis que a lo mejor entre todos estamos configurando o desarrollando una sociedad moderna con algún método todavía del pasado? Es decir, que no fue efectivo en el pasado, es decir, a la hora de poder tratar con esta gente, ¿no? Que vamos hacia adelante en muchas cosas, pero en otras seguimos estancados, ¿no? ¿Puede ser esto? Bueno, es que básicamente se resume todo un poco en eso, en que se apueste por proyectos como los que hay aquí y los 90 y tantos que has dicho que hay en Córdoba, y en cada pueblo pues hay el suyo, que se apueste tanto con lo económico como con el compromiso. El tema del voluntariado, es muy importante contar, me imagino que en vuestra entidad también, las personas voluntarias son muy importantes, pero hay que tener tiempo para cuidar a esos voluntarios. Si en una entidad estamos 5 personas en activo y no damos abasto, y se preocupan en venir personas a hacer un voluntariado con nosotros y la acogemos súper encantados y se involucra, por un lado, si una persona que hace un voluntariado es porque no está trabajando en ese momento. En el momento que ya le sale algo, alguna oportunidad laboral, pues nos tiene que abandonar. Nos da mucha pena, pero también nos alegramos por ello. Y por otro lado, también considero que las personas voluntarias hay que apostar por ellas, formarlas, darle su espacio, y si no tenemos recursos propios para nosotros autofinanciarnos, ¿de dónde vamos a sacar el tiempo y el presupuesto económico para poder apostar también por ese perfil de personas voluntarias que quieren comenzar a ayudar en una labor? ¿Cuán importante es esa acción divulgativa? Porque fíjate, vosotros en acoger sí que hacéis, ¿no? Además, visitáis también centros educativos y hacéis, bueno, pues vamos a decirlo así, una especie de docencia, ¿no?, sobre las cosas que habría que reconocer, ¿no?, para que esto se conociera, ¿no? Y yo no sé si podéis captar ahí también voluntarios o voluntarias. Sí, el trabajo que nosotros hacemos, sobre todo en tema de prevención, es fundamental, pero sobre todo a la hora de advertencia y de consejos, ¿no?, que tanto alumnos como alumnas tienen que tener en cuenta a la hora de usar teléfono móvil, redes sociales, videojuegos, juegos de azar, ¿vale? Luego el tema del voluntariado, en este caso nosotros los voluntarios, es verdad, hay una cosa que yo estoy muy de acuerdo, y es que el voluntario es la base principal de una asociación. Sin el voluntario no existe la asociación. Entonces, claro, nosotros, ese voluntario, esa voluntaria que nosotros captamos, que normalmente son familiares, incluso la propia persona que se rehabilita,
persona que se rehabilita se hace voluntario. Y el familiar. ¿Cuál es el problema? Que claro, obviamente necesitamos más recursos. Y todos esos recursos, entiendo que, a ver, hay dos maneras de conseguirlos, ¿no? Una, solicitándolo a las propias administraciones e instituciones locales, autonómicas, regionales, provinciales y evidentemente nacionales también, porque ya de internacionales lo veo más lejano. Bueno, ahora parece ser que hay una lluvia de millones de la Unión Europea, a ver si cae por aquí. A ver si cae que caiga aquí un chaparrón. Una tormenta, ¿no? Como decimos, ¿no? Y luego también está el ámbito de la financiación privada, esos voluntarios también, o gente que, bueno, que de alguna manera se hace colaborador también a nivel de financiero, ¿no? O económico, ¿no? No hay más vías, ¿no? No hay otra fórmula, ¿no? No hay una ley, además, concretamente. Efectivamente, no hay ley que establezca precisamente un recurso especialmente nominativo para la asociación en concreto, para las fundaciones en concreto. Tenemos estas vías, tenemos que probar las vías que tenemos, que son tanto administrativas como vía empresarial, ¿no? En este caso nosotros fundamentalmente vía administrativa, administración pública, que es la que más nos ayuda en ese sentido, ¿no? Empresarial cuesta un poquito más, sobre todo por concienciar a la empresa, pero bueno, siempre hay algo que... Pues hacemos desde aquí una llamada, ¿no? Hay empresas ya que lo hacen en Córdoba y que me gustaría desde aquí aplaudirlas a todas, ¿no? A todos los que tienen esa iniciativa, pero también me gustaría aplaudir a aquellos que se van a decidir a hacerlo y animamos a que todo sea dicho de paso, ¿no? Hablamos de Córdoba y de la provincia de Córdoba. A ver, es muy difícil, somos 4 personas, 3 personas hoy que nos explican esta realidad, este abordaje, pero... ¿Vosotros creéis que Córdoba es una ciudadanía o la provincia de Córdoba tiene una conciencia ciudadana de acción social cooperativa o en este sentido de colaboración o nos falta chispa todavía? Bueno, por nuestra parte es verdad que nuestra entidad no sabemos, muchas veces lo comentamos en equipo, no sabemos si es que hemos caído en gracia o que hacemos una labor bonita en sí, ¿no? Pero... en lo que es Lucena Pueblo y en Córdoba en general, porque colaboramos y tienen colaboraciones con nosotros entidades de otros pueblos, nos sentimos bien, nos sentimos queridos porque cualquier cosa que proponemos, cualquier actividad para recogida de fondos, que se inventa una comida solidaria y van, una carrera solidaria y van, se vuelca, el pueblo en sí se vuelca. O sea, la gente es generosa, ¿no? Hablamos Sí. Lucena y toda esa comarca, ¿no? Esa zona, ¿no? Sí. Con nosotros en concreto, sí. Y me consta que con otras entidades también. La verdad que la gente tiene ese espíritu y familias jóvenes con niños pequeños cada vez se acercan más para que vean a otras realidades, para que los menores que viven una situación mucho mejor que los nuestros vean otras realidades y sean conscientes de que esto no puede ser un consumo, que hay niños que no tienen reyes en Navidad, que es algo tan triste no tener un juguete para reyes, y se han volcado, bueno, este año nuestros niños le han llovido los regalos de las entidades que se han volcado con nosotros. La verdad que sí que... En Córdoba, ¿cómo detectas tú? Digo por tu experiencia también, porque ya llevas años además en este bagaje, esa sensibilidad. ¿Somos sensibles o cuesta? A ver, me gustaría que fuéramos sinceros. Dependiendo del tema. Es que es complicado, ¿no? Porque en cuanto a menores puede ser que haya mucha más concienciación. En cuanto a un tema, lo que me compete a mí, tema adictivo, pues obviamente todavía, aunque hay mucha concienciación todavía, pero es un tema tabú, ¿no? Una persona, digamos que se le ve como a una persona que tiene un problema con el juego, en este caso, una persona que tiene un problema con el alcohol, se sabe que ya es una enfermedad, pero aún así la gente todavía guarda distancia en ese sentido, ¿no? Incluso hay gente que no prefiere no decirlo. No, tengo tal problema, tengo este problema, ¿no? Entonces es complicado, es complicado. Es verdad que existe cierta concienciación, porque sabemos cuál es el problema y la gente sabe qué es lo que puede derivar, pero... Porque, José Manuel, hablas un poco de esa exclusión. La exclusión es, de alguna manera, primero individual de esas personas que tienen ese problema, y ¿entendéis que también genera un cierto rechazo social este tipo de perfiles en una sociedad que a lo mejor prefiere obviar esto y decir, pues yo voy a mi aire y que se las apañen como puedan? ¿Da esa sensación? Sí, puede llegar a darla menos, cada vez menos, lo que te he comentado antes,
pero sí puede ser, hay sensación incluso de rechazo en algunas ocasiones, ¿no? Con una persona que tiene algún tipo de problema, ¿no? Un toxicómano en este caso, ¿no? Que está rehabilitado, no olvidemos que son personas, ¿no? Y que además lo bueno que tienen estas personas es que ayudan mucho cuando se rehabilitan, ¿no? Esto tiene... Pero sí existe todavía ese rechazo, ¿no? a este tipo de personas, ¿no? Por el problema que hayan tenido. No nos encontramos, es verdad que cada vez menos, pero sí es verdad que todavía existe ese recelo, esa pared, ¿no? Que ponemos en medio para atender. En vuestro caso, si vosotros tuvierais la llave para decir, bueno, lo podemos solucionar, vamos a hablar primero de menores y luego, si queréis, hablamos de mayores, ¿no? ¿Qué es lo primero que creéis que hay que hacer socialmente para que esto no ocurra, para decir, mira, de aquí a 5 años vamos a dejar de tener problemas con niños porque esto lo hemos hecho bien? Entiendo que vosotros ya formáis parte de una actividad que tiene ese propósito, ¿no? Pero a veces os faltan recursos, ¿no? Como decís, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer, que es, no sé si es generar una conciencia a lo mejor un poquito más colectiva, ¿puede ser? Sí, y apostar, llegar a un acuerdo social por ayuntamientos, por provincias, por estado, no lo sé, y apostar por ese perfil, porque en nuestro caso, y hablando de menores como comenta ahora, es muy sencillo, o sea, es que desde el cariño, desde los recursos, pero recursos te digo, echar un partido de fútbol, el deporte, con el deporte se llega a hacer con los menores barbaridades, porque le inculcas disciplina, le inculcas normas, son menores que no están acostumbrados, no quieren normas, no tienen normas en casa, no quieren normas en otro sitio, pues nada más que con una liga de fútbol, lo estás quitando de la calle, están jugando a un partido en equipo, le estás enseñando valores. Pues si tuviéramos esa conciencia y esos recursos para organizar 20.000 ligas de 20.000 deportes de forma paralela, pues se crearía algo muy bonito. O sea, estás hablando de respaldo y también de poder desarrollar iniciativas, ¿no? Que ya las generáis, ¿no? Sí. Y sobre todo que se relacionen con otros niños, porque ellos, claro, se relacionan con los niños del instituto o del cole y luego cuando vienen allí, ¿no? Entonces, pues que ellos se relacionen con otros niños diferentes, que tengan otras amistades, ya se hacen su grupito, así que... Sería una buena... Perdona. Sí, no, decías. Y lo que quería decir es normalizarlo en general, porque muchas veces a ellos les da agobio invitar a amigos a su casa, porque no es una casa decente según ellos. Entonces, si se normalizara sitios abiertos donde no son niños, venga de donde vengan, todos son niños, que se relacionen todos con todos, apostar por la infancia en general, no ni por exclusión social, ni por un nivel económico, no, sino que hubiera un espacio, se crearan proyectos para que la infancia se desarrollara a la par. No por disciplina ni por guetos, en cierto modo, porque si lo unes, al final se relacionan los mismos con los mismos. El barrio más marginal no deja de relacionarse con menores de sus mismas características. O sea, ¿consideras que una buena terapia sería de alguna manera compatibilizar, ¿no? o al menos mostrar, ¿no? a la gente que no tiene conciencia de ello, de la que de verdad tiene un problema, ¿no? Y a lo mejor unirlos en algo, ¿no? Aprenderían uno de los otros y, es que son niños. Eso sería muy importante. Y considero que por ahí... Niños. No son máquinas. En el caso de los adultos, ya que ya tienen asumido un problema, no sé si asumido como tal, ¿no? Pero sí ya generado, ¿qué podríamos hacer para que esa conciencia mejore de una manera u otra? ¿También darle más visibilidad? Totalmente. Y para eso, fundamentalmente, hace falta que tanto el mundo fundacional, como el mundo de las asociaciones, como la administración pública, cooperen de manera conjunta, para que el problema sea cada vez más visible y la gente tome más conciencia de ello. Es fundamental. O sea, hablamos de proyectos globales, ¿no? Efectivamente. Que se puedan aprobar y que se hagan, ¿no? Porque hoy en día a veces escuchamos, no es ninguna crítica a nadie en concreto, ¿no? Pero escuchamos proyectos de acción social, realmente no sabemos si eso luego se cumple o no. Entendemos que sí, cuando se anuncia desde el ámbito político, que sé que hay muchos esfuerzos ahí, también desde el ámbito particular. Pero ese proyecto global a veces se queda un poco en el aire, ¿no? No hay un plan definido, ¿no? Obviamente, porque yo, por ejemplo, yo entiendo perfectamente que una administración no puede fijarse solo en nosotros, o en una asociación, o en una fundación, o en varias, o en lo que haya en Córdoba. Pero si es verdad que la implicación debe ser un poquito mayor, en el sentido de porque la cooperación es fundamental para nosotros, no solo que nosotros hagamos nuestro trabajo de prevención, en este caso,
sino que también a través, junto con ellos, nos ayudan a que el problema sea más visible, siempre. Eso va a ser siempre. ¿Qué papel tenemos los medios de comunicación, periodistas? Asumo mi culpa donde la tenga, y entiendo que todos los medios en concreto y en general. ¿Qué papel tenemos los medios de comunicación que no estamos cumpliendo? Quiero que seáis críticos, porque me gustaría reflexionar sobre este objeto. Pues a lo mejor visualizar nuestro trabajo, ¿no? Que a lo mejor vengáis un día allí. Lo vamos a anotar, lo vamos a decir. Sí, anotarlo, que vengáis un día allí, estáis invitados, y veáis pues nuestra jornada y lo que nosotros hacemos, lo que sentimos con ellos, lo que ellos sienten con nosotros, y que lo veáis en primera línea. ¿Os falta un poco de divulgación? Puede ser, no digo por no es crítica hacia vosotros, sino a lo mejor de apoyo visual. Bueno, eso nunca sobra. Todo lo que se nos pueda dar salida a nivel medios de comunicación, todo lo que sea hacernos ver y que se apueste por la labor que hacen entidades como la nuestra o cualquier otra, pues bienvenidos sean los medios de comunicación, prensa, radio, todos los que queráis, pues allí estamos. De hecho, hubo una época, ahora con el tema COVID, hubo una época que sí se venía a grabar bastante cuando se recibía algún premio o algún reconocimiento, se visualizaba mucho, pero luego cesó un poco la historia y... Se deja demasiado quizá para coyunturas especiales, ¿no? Claro. O sea, no hay secciones que hablen de esto en los medios, ¿no? Exactamente. Es una autocrítica, ¿eh? Sí. En la noticia del día a día puede secciones salir. deportivas, secciones políticas. Exacto. La acción social, ¿dónde entra, no? Y es un mundo muy determinado, ¿no? Sí, muy determinado. Nosotros en concreto, yo sí que es verdad que puedo decir que tanto los medios de comunicación en Córdoba, es verdad que con nosotros siempre han estado muy atentos, siempre se han portado, siempre han estado cuando nosotros lo hemos demandado. Es verdad que siempre, obviamente, a nosotros, si venís o nos llamáis más, nosotros estupendo, encantados. Claro. Pero sí es verdad que a nosotros sí es verdad que nosotros hemos notado, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, hemos notado que ese boom de los medios de comunicación con nosotros, ayudando a divulgar el problema. Nosotros lo hemos notado, eso sí es verdad que nosotros estamos muy contentos con ello. Bueno, también invertís recursos, ¿no? Y tiempo en ello que es de aplaudir y de admirar, ¿no? Para, bueno, pues que se vaya generando esa conciencia social. Fíjense, nosotros hoy lo abordamos aquí de manera unitaria, esporádicamente en un programa, pero bueno, invito a mis compañeros y al resto también a que lo haga de manera más periódica. Ante todo esto que acabamos de hablar o que estamos hablando y tratando, ¿vosotros generáis o tenéis en mente de que la perspectiva que tiene la acción social va a mejorar y por ende también mejorarán los recursos que se empleen, las terapias que se desarrollen? Es decir, ¿vamos hacia una sociedad mejor o detectáis que precisamente por ese mismo efecto va a una sociedad un poco peor porque hay más influencias negativas hacia ciertas personas o hacia ciertos colectivos en base a determinadas ubicaciones o a determinadas coyunturas sociales? ¿Qué perspectiva creéis que hay? Sé que es la pregunta del millón, es jugar a futurólogos, ¿eh? Yo creo que... Pero por tendencia hablo. Yo creo que que está mejorando. Además, en lo social se nota muchísimo. Al principio pues a lo mejor hay gente que no se involucra mucho y ahora ya hay muchas más personas que se involucran, que quieren ayudar, como hemos hablado antes del voluntariado. Entonces, desde mi punto de vista yo creo que se irá mejorando y además tiene que mejorar porque lo tenemos que hacer por esas personas que realmente lo necesitan. Eso es lo que ¿Perspectivas sobre la coyuntura social en este sentido? ¿Tú cómo lo ves? A ver, Verónica. A ver, perspectiva. Te noto con sentimiento. Puede que sí, puede que no. No, porque por un lado considero que sí, que el pueblo en general, lo que es la ciudadanía, se vuelca, pero las entidades que tienen peso para poder financiar o las entidades que tienen peso para poder dar para que se visualice en la comunidad y la sociedad lo que realmente hay, pues no se terminan de volcar, o a lo mejor porque en esa etapa del momento político en el que están no les interesa vender ese tipo de proyectos y prefieren apostar por decir que van a crear un pabellón o que van a construir un hospital. Pero es que en cierto modo estamos haciendo, todas las entidades hacen labores que se está trabajando con el ciudadano. Entonces, que ese tipo de proyectos y ese tipo de financiación debería de estar recogido en programas
electorales, porque es que se le está dando atención. Pues estamos en época electoral, o casi preelectoral, Pues no sabemos, que- tiene pinta, ¿no?, de que va a llegar. Se parece. Podríamos decírselo, a ver, yo sé que hay muchos políticos y que yo creo que todas las fuerzas políticas tienen los ojos vista en esto. Pero bueno, de tenerlos a luego implicarse más, siempre hay unos pasos. Así que animamos a la que sea, a que tome conciencia. Aquí no tenemos color de partido. De ello porque la realidad de la acción social no entiende, ¿no? De ideologías, más bien entiende de realidades. ¿Tu perspectiva cuál es? A ver, José Manuel, llevas ya muchos años, yo creo que una década, ¿no? Si no recuerdo mal, adentrado también en este ámbito. Sí, más de una década, pero obviamente yo soy positivo y espero que la situación tienda siempre a mejorar, siempre. Podemos encontrarnos, estamos en una sociedad que muy bien sabemos que hay mucha también desinformación, mucha sobreinformación, ¿no? Que lo único que hace también es engañar mucho a la gente, ¿no? Entonces también tengo esa preocupación en el sentido de que obviamente tanta información o poca información o falsa información lo que puede hacer es aturdir a las personas, pero yo entiendo que la gente mejora. Yo soy positivo en ese sentido. Os iba a preguntar, porque yo no sé si es algo que o repercute de manera directa, pero la efervescencia que hay, el auge de las nuevas tecnologías, del ámbito digital, de los nuevos modos de vida, de las nuevas maneras de a lo mejor desarrollar hobbies, ¿esto influye mucho en este tipo de perfiles o no tiene nada que ver? A ver. Sí, además, de hecho, el tema de las nuevas tecnologías está influyendo muchísimo, muchísimo. Pero no solo, el problema es el mal uso que se le está dando a nuevas tecnologías, ¿no? Ya sea, sobre todo nosotros nos estamos encontrando con problemas no solo relativos a los videojuegos, sino especialmente en redes sociales. Ese mal uso que se le está dando a las redes sociales está creando un problema de índole adictivo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que ese problema cada vez va trayendo más gente, porque hay más uso, pero muy mal uso, ¿no? Las nuevas tecnologías son buenas, siempre son buenas, pero cuando se le da un buen uso. El problema es que yo creo que el 90% no le damos ese buen uso que le deberíamos de dar. ¿Entiendes? ¿En chicos cómo afecta todo esto? Bastante también. Nosotros tenemos menores, bueno, la adolescencia es una edad complicada y siempre pues te refugias en algo y tenemos menores pues que se ha sumado la época de la pandemia y el mal uso de las tecnologías, que tienes que estar diciendo constantemente deja el móvil, ahí no te metas, a eso no se juega, pero tú sabes cuál es el objetivo de ese juego. Se enganchan en el boca a boca y cuanto más violencia haya en un juego, yo creo que más se encienden y más les gusta y más se pican. Genera, a lo mejor. Sí, y es complicado. También hemos tenido casos de acoso por redes sociales, amenazas, todo eso, lo que ahora se llama bullying en los centros educativos, pues se sufre en el día a día en los menores. Y claro, ¿y cómo lo abordáis? ¿Cómo tratáis terapéuticamente? No sé si terapéuticamente, pero o psicológicamente esto en chicos. Pues cuando entiendo que no tiene que ser nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, no es nada fácil, pero bueno, nosotros pusimos ahí una norma que era que, bueno, cuando se entrase por la fundación, pues los móviles se iban a soltar, entonces, ¿que estábamos 3 horas? Pues 3 horas sin móvil. Sí es verdad que hemos detectado algunos casos y, bueno, cuando ha ocurrido, pues como tenemos intervención psicológica, también tenemos trabajadora social, pues ahí se abordó el asunto junto con los colegios, con los institutos, también que estamos en concordancia con ellos también. Se llevan a cabo talleres del buen uso de las tecnologías, se llevan constantemente, tenés que estar recordándole. Con que le hables una vez al año del problema que se pueden encontrar en redes sociales no sirve. Constantemente pues, nos vamos reciclando, tanto el personal para coger herramientas y recursos, como trabajar ese tema, como a ellos se le imparten talleres y formación para que sepa gestionar un poco y sobre todo que reconozcan el problema, porque hasta que una persona o un menor no reconoce que está enganchado a un juego o que lo están amenazando por llámalo Instagram, llámalo redes que tú quieras, social. Hasta que no lo reconocen no te va a contar la realidad, no se va a dar cuenta de cómo se siente, tiene que pedir ayuda. Las redes sociales tienen la cosa de que si
no te lo cuentan ellos, tú no lo sabes. Es algo que se queda aquí, en un aparato. No sabes qué realidad están viviendo. Tienen que reconocerlo ellos lo primero. Una vez que lo reconocen, pues se va tirando del hilo. Estamos llegando al tramo final del programa y me gustaría acabar con dos reflexiones que son consejos realmente. Uno, me gustaría que fuerais vosotros los que trasladaseis a la audiencia, a la gente que nos está viendo, que nos va a ver de una manera u otra, un consejo sobre lo que es la propia acción del voluntariado, la propia acción de los colectivos en los que estáis. Es decir, me gustaría que le trasladaseis que lo que hacéis genera una virtud por una circunstancia y porque vosotros que estáis muy pegados a esas realidades a veces paralelas que obviamos, podéis adentrarnos, ¿no?, en el sentido también de una finalidad vital, ¿no? Y me gustaría que fuerais vosotros los que dijerais, oye, pues mira, ser voluntario o colaborar con esta causa ayuda a estas personas por estos motivos. José Manuel, empezamos contigo, si te parece. Sí. Mira, yo lo veo, yo lo único que puedo decir en este caso es que ser voluntario y sobre todo en temas de acción social, lo primero que te enriquece como persona. Eso es fundamental. Y sobre todo ayudar a ciertas personas a salir de determinados problemas también te ayuda a ti como a formarte como persona, incluso no solo personalmente, sino profesionalmente. Creo que es un trabajo que no está pagado, todo lo que hacen. Creo que la labor es magnífica. Y hombre, yo siempre le digo a la gente que si para ver la función de un tema de un voluntario en determinada acción social, tienen que verlo. Yo siempre digo que vengan a la asociación y vean. Que palpen la realidad, ¿no? Exactamente, que lo vean. Vean cuál es el desempeño que tenemos todos y todas allí. Porque es fundamental para entender no solo mi trabajo o nuestro trabajo, sino también el trabajo de los voluntarios y voluntarias. Verónica, en tu caso, a ver. Pues el mensaje que me gustaría dar es que ser voluntario enriquece muchísimo. Enriquece mucho a la persona con la que está trabajando como al propio voluntario. Y luego se crea un vínculo de apego, se crea un compromiso, se crea un círculo, una familia. No deja de ser un lugar que tú vas a hacer algo, te sientes realizado como persona porque estás ayudando a la sociedad. Y todo es agradecimiento. Los menores, por ejemplo, en nuestro caso, son muy agradecidos. Y ellos, cuando viene una persona nueva, quieren que se sienten con ellos, quieren contarles sus cosas. Y en general, noto y nos lo transmiten así los voluntarios que les gusta muchísimo la acción. Incluso algunas vienen, ay, que me ha salido un trabajo, pero voy a intentar venir. Vienen a hacer prácticas y se quedan de voluntarios. La verdad que enriquece mucho. Nosotros mismos, el equipo de trabajo, hacemos labor de voluntariado porque muchas veces tenemos que hacer cosas en los fines de semana o alguna recolecta o alguna comida benéfica y vamos de forma voluntaria. Yo podría decir, pues mira, me apetece quedarme con mi familia, pero no voy porque es algo que forma parte de mí, ¿cómo me voy a perder yo eso que se está haciendo con mi entidad? Entonces, el voluntariado es una acción muy bonita. Y es verdad que animo desde aquí que den el paso, busquen qué entidad quiere. Verónica, bueno, te pregunto a ti, Araceli, sí. ¿Alguna persona en común que tenemos? Y me gustaría saludar desde aquí, en concreto a Ana Franco, que tiene una labor también muy importante. En alguna ocasión hemos llegado a hablar entre nosotros de que también genera un cierto enganche, ¿no? Una adhesión, un vínculo muy estrecho del que ya es casi imposible deshacerse, ¿no? No, sí, el vínculo... Quien entra... luego salir le cuesta mucho, porque es verdad que se genera un vínculo, como ha dicho Verónica, de familia. Nosotros entramos allí y es que son nuestros niños, que muchas personas nos dicen, no, es que no son nuestros niños. No, sí, para nosotros son nuestros niños. Y si uno sufre, pues nosotros sufrimos. Si nos cuentan sus cosas, intentamos ayudarle. Entonces, claro, somos una familia. Y allí, por ejemplo, yo personalmente me siento pues muy realizada, porque estoy haciendo lo que me gusta con estos niños y bueno, y con mis compañeros, ¿no? Que el ambiente de trabajo también es muy importante. Y por suerte allí pues tenemos muy buen ambiente con todo. Y yo por último, acabar con un mensaje hacia esas personas que tienen problemas reales, como los que hemos tratado aquí, como los que abordáis en vuestras fundaciones y asociaciones, un mensaje hacia ellos. Se puede salir, evidentemente, de esa causa, ¿no? Sí, perfectamente. Y no solo se puede salir, sino que se vive muchísimo mejor. Es decir, todas estas personas que tienen algún tipo de problema,
ya no solo con lo que me compete a mí o a la asociación en donde yo estoy, sino a cualquier tipo de rama, yo lo único que les diría siempre, y siempre lo digo, es que pidan ayuda, que la gente se la muestra, que nosotros estamos para ello, para ayudar. Esa es nuestra labor. Araceli. Sí, pues igual que la nuestra, que quien necesite ayuda estamos allí, en Lucena, y en lo que podamos ayudarle, pues, por supuestísimo. Y que siempre es mejor a lo mejor tratar el problema mucho antes de que ya se genere algo casi irremediable, ¿no? Ellos que llamen a nuestra puerta, que nos cuenten y nosotros pues estaremos súper agradecidos de poder ayudarles. Que no tengan reparos, ¿no? En llamar. Nada, que se quiten de la cabeza el que puedan pensar de ellos, el que se quiten de la cabeza esas cosas, porque muchas veces ellos van a ayudar mucho más de lo que nosotros les vamos a ayudar a ellos. Aunque no lo sepan, pero al final van a crear amistad con otro compañero que está en una situación peor y va a coger fuerzas para salir de lo suyo y ayudarle al otro. Que los necesamos, que no tienen un problema ellos, que vengan a ayudarnos, y que verás siempre cómo se aportan entre ellos mismos. claro, Además, es que entre ellos mismos se aportan muchos valores. Es fundamental para eso. Tienen unos valores muy buenos. Pues os voy a decir una cosa. Bueno, primero que se me ha pasado muy rápido el tiempo que teníamos hoy determinado para el programa. Segundo, que es un orgullo saber que hay personas como vosotros que en Córdoba, en otros muchos sitios también, pero bueno, en este caso ya han sido ellos, animaros a que sigáis con esa labor, también animar y aplaudir a todos los que hacéis esa labor. Hemos contactado también con otra gente que, bueno, por circunstancias, unos pueden, otros no pueden venir, pero sí me gustaría destacarlo porque en la provincia de Córdoba sí que tenemos también esa masa, ¿no?, que hace fondo de diferentes ámbitos, ¿no?, pero sobre todo ayudando a personas que les hace falta. José Manuel Cecilla, compañero, gracias por estar aquí, así nos vemos más, por cierto. Nos vemos de higos a brevas. Cuando quieras, nos vemos más. Seguro que sí. Araceli, gracias por haber venido. Gracias. Saludos por allí, por la tierra, exactamente igual. Te lo digo a ti, Verónica, gracias por venir y enhorabuena por la labor que desarrolláis. Gracias. A vosotros, gracias por venir. Bueno, pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, pero es un seguido al siguiente que abordaremos Dios mediante dentro de 7 días. Hasta entonces, como siempre ha sido un placer tenerles ahí. Confiamos en que al menos hayan detectado, ¿no?, esos inconvenientes de los que queremos hablar en el ámbito de la acción social, de esa ayuda, de esa cooperación que se puede hacer con personas o con colectivos, que me gustaría que todos tomáramos un poco más de conciencia, empezando por mí mismo, evidentemente. Gracias, decía, por estar ahí. Procuren ser felices. Adiós.